Ya. Bueno, a ver, ¿de qué se va a tratar lo de hoy? Voy a dar un repaso de todos los temas que van a venir en el parcial. Quien ya ha podido ir a mi laboratorio sabe que yo lo hago esto antes de ver cada tema, antes de cada tipo de ejercicios. Yo me repaso la teoría, lo que ustedes deberían saber para poder resolver cualquier tipo de ejercicio de ese tema, ¿no? Voy a tratar de hacer algunos ejemplos como ejercicios, pero ese no es el enfoque de este lab, o sea, no voy a hacer varios ejercicios por tema, chance nada más a uno. Y esto se puede extender, idealmente va a durar nada más 1 hora y media. Para los que quieran se puede extender todavía más, si todavía no acabamos. Tengo apartado todavía un espacio, por si acaso llega a durar más tiempo, porque a veces ha llegado a durar hasta 3 horas los repasos, ¿no? Les mandé a los que han ido a mi laboratorio, o que por lo menos están en mi base de datos de mensajes, les mandé unas notas de Federico Rebolledo. Es un muy buen laboratorista que ya no está. Son notas que explican los temas en 3 o 4 páginas y además de forma muy sencilla. Entonces les recomiendo que vean esas notas. Para los que no les hayan llegado, traten de preguntarle a alguien a quien sí le lleguen mis mails, oye, me las pasas, y pues ya que se las pasen, ¿no? Voy a poner aquí los temas que vamos a ver. El primero son subsidios. Luego era externalidades. Después de esto eran bienes públicos y privados. Y luego ya nada más la teoría del consumidor. Esto tiene teoría nacional y tiene estos son todos los temas que van a venir en su examen del sábado, hasta donde yo tengo entendido. Según yo no va a venir nada de producción, ¿no? No. ¿No? ¿Seguro? ¿Sí? ¿Seguro? Va, perfecto. Yo tengo un video en YouTube, también se los mandé, que lo hice con una representación hace un año, no, hace 6 meses, sobre externalidades. Si lo quieren ver, justo es lo que voy a hacer ahorita. Explico ahí la teoría, me tardo creo que como 10 minutos y al final no sé si hice un ejercicio o algo así, pero ahí ya viene explicado ese tema. Sería lo mismo que haría aquí. Entonces, como sería repetir y ya está grabado en YouTube, si quieren, para aprovechar más el tiempo, me puedo saltar el de externalidades y ya lo ven directamente en YouTube, ¿no? Solamente buscan externalidades, Sigma 6 o externalidades Juan Pablo Pietrini y ahí les tienen que salir. ¿Va? Perfecto. Entonces, empiezo con subsidios, ¿les late? Va. Para que funcione el repaso, lo que vamos a hacer es que, por favor, si alguien ya entendió un tema, no se ponga a platicar con la persona de al lado, nada más pónganse a contestar WhatsApps o pónganse a checar una tarea o lo que sea, pero no hagan ruido porque me distraigo y se distraen todos y al final solamente nos tardamos más tiempo, ¿va? Entonces, empiezo con subsidios, preguntas al final, ¿les late? Va. Para el tema de subsidios, precios máximos y precios mínimos, hay una cosa que les sirve muchísimo tener claro sobre la curva de demanda y la curva de oferta y el mercado, que los que han ido a mi laboratorio ya han visto varias veces que lo explico, pero para los que no, nada más les hago como un mini repasito. Una curva de demanda, ustedes se acuerdan que se grafica en un plano cartesiano, en donde pones arriba el precio del bien del que estás hablando, casi siempre se pone el precio del bien X, como un bien cualquiera, y abajo se pone el precio, la cantidad de ese mismo bien, ¿va? Lo que tú estás comparando es qué tanto cuesta ese bien conforme la cantidad va aumentando, ¿sí? Va. La curva de demanda tiene pendiente negativa porque lo que te dice, si tú estás parado en ella, es que conforme tú vas aumentando
conforme tú disminuyes el precio, la cantidad que tú quieres consumir es mayor. O sea, si las cosas son baratas, tú quieres consumir más, ¿están de acuerdo? Y si tú vas aumentando el precio, la cantidad va disminuyendo, ¿están de acuerdo? Si las cosas son caras, tú quieres menos. Esa es justo la ley de la demanda, que hay una relación inversa entre esas dos cosas. Y lo que habíamos visto es que cada punto sobre la curva de demanda es una combinación de un valor aquí de cantidad y de un valor aquí de precio. ¿Están de acuerdo? Siendo específicos, esta cantidad es la cantidad demandada y aquí es el precio del consumidor. Se puede pensar de esta forma. Si este fuera el precio que como consumidor te están pidiendo que pagues, al sustituirlo sobre la curva de demanda, que matemáticamente sería sustituir ese precio en la ecuación de la demanda, te va a dar de resultado la cantidad que tú quieres demandar a ese precio. ¿Están de acuerdo todos? Y si lo piensas a la inversa, si esta fuera la cantidad que tú demandas, entonces lo máximo que tú estarías dispuesto a pagar sería lo que te dice la curva de demanda y ese es el precio del consumidor. ¿Todos de acuerdo hasta acá? Va, esto va a ser maravillas y nosotros nos van a ver. Con la curva de oferta es muy parecido. Igual se grafica en un plano cartesiano en donde pones el precio en el eje de las X's y las cantidades en el eje de las Y, al revés, el precio en el de las Y's y cantidades en el de las X's. Y este tiene pendiente positiva porque lo que refleja es que conforme sube el precio, tú quieres vender más porque te haces más rico. ¿Están de acuerdo? Sí. Y si el precio es más bajo, si puedes cobrar muy poco por eso, tú bajas la cantidad que ofreces porque prefieres destinar tus recursos a otra cosa. ¿Están de acuerdo? Eso es justamente la ley de la oferta, que hay una relación positiva entre cantidad y precio. ¿Va? Ok. El punto de esto es que cada punto sobre la curva de oferta es una combinación igual de cantidad y de precio. Pero siendo específicos acá, este es el precio que como productor recibes y esta es la cantidad que como productor ofreces. ¿Va? La lógica es la siguiente. Si esta fuera la cantidad que tú ofreces, lo mínimo que estás dispuesto a recibir sería este precio del productor, ¿va? O si lo pensaras al revés, si este es el precio que te van a pagar como productor, lo que tú quieres ofrecer es esta cantidad de acá, ¿va? ¿Todos de acuerdo hasta acá? Ok. Cuando juntamos esas dos cosas en un mismo lugar, justo lo que estamos logrando es hacer un mercado. El plano cartesiano en donde nosotros graficamos la curva de demanda y la curva de oferta se le llama justo mercado, ¿va? Entonces, tenemos aquí una curva de demanda con pendiente negativa y una curva de oferta con pendiente positiva y sabemos que este punto de aquí en medio está sobre la curva de demanda y por lo tanto es una combinación de cantidad demandada y de precio del consumidor. ¿Todos están de acuerdo? Pero como también está sobre la curva de oferta, también es una combinación de cantidad ofrecida y de precio del productor. ¿Sí se ve? Este punto que ustedes, sus profes, nada más le decían, es cantidad de equilibrio y es precio de equilibrio, en realidad es justamente el punto donde la gente se pone de acuerdo, porque aquí la cantidad que quieren comprar, la cantidad demandada, es igual a la cantidad que quieren vender y el precio que están dispuestos a pagar es exactamente el mismo que están dispuestos a recibir. ¿Se ve? Por eso es el punto de equilibrio, porque aquí se ponen de acuerdo y lo que nos dice la teoría del libre mercado es que si tú dejas que un mercado funcione libremente, al final del día llegan a este punto de equilibrio, ¿va? Que ya se lo ponen así, ¿va? Ustedes probablemente en clase nada más vieron cantidad asterisco y precio asterisco, pero ya desmenuzado tiene todos estos componentes adentro, ¿va? ¿Por qué lo desmenuzo? Porque para estos temas sirve muchísimo entender eso, ¿va? Entonces ya tomado eso como base, ahora sí ya empiezo a explicar subsidios. Un subsidio, lo voy a explicar de este lado, es una acción que hace el gobierno para incentivar ya sea la oferta o a la demanda. Por ejemplo, tú subsidias la educación con becas porque consideras que es algo positivo y quieres que la gente, ya sea la oferta o la demanda, intercambie más de ese bien, ¿no? Tú subsidias el transporte público como el metro porque consideras que el transporte público es positivo para que la gente pueda llegar a su trabajo o con su familia o con lo que tenga que hacer. ¿Están de acuerdo? Entonces lo que pasa en un subsidio es que idealmente se incentivaría una de las dos curvas, ¿va? Ya sea la de demanda o la de oferta, ¿va? ¿Cómo se pone un subsidio? En la realidad, pues se pasa una ley en el Congreso y se dice, a ver, vamos a poner un subsidio que va a caer en los productores de papas, ¿no?
y entonces tú legalmente le dices a quién toca el subsidio. Esa determinación de a quién le toca legalmente justo se llama incidencia legal, por si se lo llegan a preguntar en el examen. Pero el punto es que a pesar de que legalmente le toque a alguien, en la realidad ya depende más que nada de qué tan inclinadas estén las curvas de oferta y la demanda, ¿va? Y eso es lo que vamos a ver. Ok, entonces vamos a empezar. ¿Cómo se resuelve un subsidio? Siempre con los mismos pasos. No sé si alguien ha visto el borrador, es que lo estoy buscando por acá. ¿No? Aquí está. Va. Siempre se resuelve un subsidio con exactamente los mismos pasos. El primer paso es elegir una de estas dos curvas para que tú la incentives idealmente, ¿va? Entonces, lo pongo acá. Elegir para ponerle el subsidio. ¿A cuál quieren que se lo ponga? ¿A la demanda o a la oferta? ¿A la demanda? Va. Entonces, si algo se incentiva, ya sea la oferta o la demanda, se mueve paralelamente hacia la derecha. ¿Están de acuerdo todos? Entonces, imaginamos que la demanda se mueve paralelamente hacia acá. Sacamos una demanda imaginaria así. ¿Están de acuerdo todos? Ese sería el primer paso. ¿Cómo se hace ese paso con matemáticas? Pues tú necesitas tener la ecuación de la demanda para poder moverla hacia acá. ¿Están de acuerdo todos? Y la ecuación de esa demanda tiene que estar en el formato de Y igual a mx más b, ¿va? Pero en este caso concreto, por el plano cartesiano, sabemos que en lugar de y tenemos p y en lugar de x tenemos q. ¿Están de acuerdo? Entonces la tienes que meter en este formato, es decir, tienes que sacar la inversa de la curva a la cual le vas a meter el impuesto o el subsidio. ¿Están de acuerdo todos? ¿Hasta acá? Va. Esta es la inversa. ¿Por qué inversa? Porque recuerden que se les llama inversas cuando están despejadas a P. ¿Sí se acuerdan? Va. Ok, ya que tienes la inversa, tú te fijas, a ver, la imaginaria con respecto al original, ¿en qué se parecen y en qué no? Pues tú te das cuenta que están igual de inclinadas. Entonces, respecto al original, la imaginaria, tú sabes que sigue siendo la misma variable y, el precio, sabes que tiene la misma pendiente porque está igual de inclinada, sabes que tiene la misma variable de cantidades acá, pero en lugar de tener esta ordenada al origen y cortar aquí, corta aquí arriba. ¿Están de acuerdo? ¿Qué tanto más arriba va a cortar? Justamente el subsidio que el problema te pidió que le metieras, ¿va? El problema te dice, oye, ponle a este mercado un subsidio de 10, pues entonces tu imaginaria, en lugar de estar cortando donde cortaba el original, corta 10 más arriba, pero tiene exactamente la misma pendiente. ¿Sí me estoy dando a explicar? ¿Seguros? Va, perfecto. Entonces, para demanda, si se dan cuenta acá, lo que tenemos que hacer para sacar la imaginaria, que es en el segundo paso, tenemos que sumarle en la demanda el subsidio, ¿no? Si hubiera sido una oferta, tendríamos que haber sumado o restado, pues puedes hacer como un mini plano cartesiano, nada más para ver cómo hubiera sido. Entonces la oferta, siendo incentivada, se desplazaría hacia la derecha. ¿Están de acuerdo todos? Entonces hacia la derecha se movería así. Y esta es la parte final. ¿Corta más arriba o más abajo? Exacto. Entonces a tu ordenada al origen, ahí le restas el subsidio, ¿va? ¿Todos de acuerdo hasta acá? Perfecto. En el tercer paso lo que ustedes tienen que hacer es intersectar la curva imaginaria que ya sacaron con la curva a la que nunca le metieron el subsidio, ¿va? Es decir, encontrar como este mini equilibrio que se encuentra acá, esta mini intersección, ¿va? De esta intersección lo que ustedes están sacando es cuál es la cantidad que se va a intercambiar en ese mercado después de que se le metió el subsidio, ¿va? Es lo que te va a dar como resultado, la cantidad que se va a intercambiar después de que se puso el subsidio. Entonces, paso 3, intersectar imaginaria con
de esta intersección ya habíamos visto que lo que te quedaba justamente era la cantidad que se iba a intercambiar después de haber metido el subsidio en ese mercado. ¿Están de acuerdo todos? Va, perfecto. Cuarto paso. Si tú ya sabes que esa es la cantidad que se va a intercambiar en ese mercado, tú lo que tienes que preguntar ahora es cuánto estarían dispuestos a pagar y recibir el productor y el oferente para que se dé este intercambio. ¿Están de acuerdo? Entonces, ya que tienes la cantidad intercambiada, sabes que es esta de acá, le preguntas a la curva de demanda, oye, si esta es la cantidad que se va a intercambiar, ¿cuánto es lo máximo que estás dispuesto a pagar? Es decir, lo sustituyes en la ecuación de la demanda esa cantidad y te va a dar un precio. ¿Están de acuerdo todos? ¿Qué tipo de precio? ¿Del productor o del consumidor? Exacto, porque está sobre la demanda. Y luego sustituyes esa misma cantidad en la curva de oferta y te va a dar otro tipo de precio. ¿Cuál precio? Exacto, muy bien. La diferencia entre lo que recibe el productor, que es este precio de acá, y lo que paga el consumidor, que es este de acá, es justamente el subsidio que está metiendo el gobierno. ¿Se ve más o menos? Un ejemplo ya real es, no sé, en el caso del metro, que es un bien que está subsidiado, ustedes cada vez que se suben al metro, el productor, se supone que cada viaje cuesta 12 pesos, ¿están de acuerdo todos? Pero ustedes solamente como consumidores están pagando 5. ¿Quién pone lo restante? El gobierno, ¿no? Con un subsidio de 7 pesos por cada vez que alguien se suba al metro. ¿Están de acuerdo todos? Lo siguiente que hay que ver es, ok, pero a pesar de que la ley haya dicho, oye, este subsidio nada más le toca al productor o nada más le toca al consumidor, estamos viendo que los 7 pesos no se los lleva nada más a alguien en específico. ¿Están de acuerdo? Para ponerlo un poco más concreto, voy a poner que antes, imaginemos que el precio en equilibrio era 8 pesos, ¿va? Entonces tú dices, a ver, si antes el precio en equilibrio era 8 pesos, lo que pagaba el consumidor eran 8 pesos y lo que recibía el productor eran 8 pesos. ¿Están de acuerdo todos? Después del subsidio, lo que recibe el productor son 12 pesos y lo que paga el consumidor son 5 pesos. Entonces, ¿cuántos pesos del subsidio se llevó el productor? 4, exacto. Porque ya no recibe solo 8, sino que recibe 12. ¿Están de acuerdo todos? Entonces, ¿qué proporción del subsidio recibe el productor? Pues lo que ustedes están haciendo es justamente esto. Ven, ¿cuánto está recibiendo ahorita menos cuánto recibía antes? Precio del productor menos el precio de equilibrio, y eso lo dividen entre lo que vale el subsidio en total para ver la proporción. Tú sabes que ahora recibe 12 pesos y antes recibía 8, quiere decir que el cambio en lo que recibe son 4 pesos y el subsidio total eran 7, ¿están de acuerdo? Entonces la proporción que el productor recibe del subsidio, vemos que son 4 séptimos, ¿no? Si recibe 4 séptimos el productor, ¿cuánto recibe el consumidor? 3 séptimos, porque solo hay 2 personas, ¿están de acuerdo? Entonces si uno recibe una parte, el otro recibe necesariamente lo que lo complementa, ¿va? Pero aún así, si lo pensaran con la intuición, se darían cuenta que en equilibrio el consumidor pagaba 8 pesos y después del subsidio ya nada más paga 5, ¿están de acuerdo? Entonces el subsidio hizo que se ahorrara 3 pesos. Él está recibiendo 3 pesos de 7 en total, ¿va? Entonces la proporción del subsidio que recibe el consumidor es la diferencia de lo que pagaba antes menos lo que paga ahora entre el subsidio total, ¿no? Y ya vimos que si sustituimos en este caso concreto, te queda que antes pagaba 8 pesos, que ahora nada más paga 5, y esto entre 7 es 3 séptimos, ¿va? Eso se le llama incidencia real, que a pesar de lo que diga la ley, eso es lo que en realidad le incide el subsidio a cada quien, ¿va? Y así se saca. ¿Todos vamos hasta aquí bien? ¿Seguros? ¿Alguien tiene alguna duda? Vale, perfecto. Lo siguiente que les pueden preguntar en este tipo de ejercicios es, oye, ¿cuánto fue el gasto total que tuvo que meter el gobierno para que funcionara esta cosa? ¿Va? Entonces tú te preguntas, a ver, imaginemos que después de que metió el gobierno el subsidio, la cantidad intercambiada son 2,000 unidades, ¿no? Si a cada unidad este cuate le está metiendo un subsidio unitario de 7 pesos y se intercambian 2,000 en total, ¿están de acuerdo que lo que está gastando el gobierno en total es 7 pesos por 2,000? ¿Sí? Entonces el subsidio total, que es lo mismo que gasto total, es multiplicar el subsidio unitario por la cantidad que se intercambia después del subsidio, ¿va?
Gráficamente, ¿cómo se ve? Pues es justo esta altura de subsidio unitario multiplicado por esta base de cantidad de ángulo de acá. ¿Va? ¿Todos vamos bien hasta acá? ¿Seguros? Está perfecto. Otra cosa que les pueden preguntar es ¿cuál es el nuevo excedente del consumidor? ¿No? Ya lo he explicado varias veces en laboratorios cómo se sacan los excedentes. Ya no me voy a detener tanto al porqué de las cosas, sino nada más les voy a enseñar cómo, no es como un truco, pero es como teoría resumida para saber sacar cualquier tipo de excedentes en cualquier situación, ¿va? Entonces tienen que hacer como estos 3 pasos mentales para reconocer un excedente, ya sea del productor o del consumidor, ¿ok? Entonces, voy a sacar primero el del consumidor. El excedente del consumidor es la diferencia entre lo que tú estabas dispuesto a pagar y lo que en realidad pagaste, ¿estás de acuerdo? Si tú vas a una fondita aquí afuera del ITAM y estabas dispuesto a pagarte 90 pesos por una comida y te salió en 70 pesos, tú sientes que saliste ganón de 20 pesos, porque justo se hizo esa diferencia entre lo que estabas dispuesto a pagar y lo que en realidad pagaste. ¿Sí se ve más o menos? Va, perfecto. Lo que estabas dispuesto a pagar lo representa la curva de demanda, ¿va? Que es esta línea de aquí. Lo que en realidad pagaste es el precio del consumidor, ¿va? Entonces, tú te vas hasta la cantidad que está consumiendo el consumidor, que justo es la cantidad intercambiada, y subrayas lo que estabas dispuesto a pagar hasta esa cantidad, ¿va? Luego subrayas lo que en realidad pagaste, que en este caso es el precio del consumidor, y el espacio que se forma entre lo que estabas dispuesto a pagar y lo que en realidad pagaste, todo este triángulo de acá, es el excedente del consumidor, ¿va? ¿Todos de acuerdo hasta aquí? Perfecto. ¿Cómo lo haces para el productor? Es la misma lógica, pero al revés. La curva de oferta lo que representa es lo que tú estás dispuesto a recibir. Entonces, te preguntas, ¿hasta dónde está intercambiando el productor? Hasta acá. Hasta ahí, tú subrayas la curva de oferta. Luego te preguntas, ¿cuánto en realidad está recibiendo el productor? El precio del productor. ¿Hasta dónde lo subrayas? Hasta la cantidad que estás intercambiando, ¿no? El excedente del productor es justo que te paguen más de lo que tú estabas dispuesto a recibir. Es justo el espacio que se forma entre lo que en realidad te pagan y lo que estás dispuesto a recibir. Es este triángulo de aquí abajo, el espacio entre las dos rectas que subrayaste. ¿Sí se ve más o menos? ¿Todos de acuerdo hasta acá? Perfecto. Fíjense que el gobierno gastó todo este cuadrado fue lo que metió para impulsar la cantidad hasta que fueran 2,000 personas las que se pudieran subir al metro, pero nada más provocó que los excedentes cambiaran de ser, antes el excedente del consumidor, recuerdan que era este triángulo, con respecto hasta el equilibrio, ¿se acuerdan? Ahora creció todo este como trapecio de abajo, ¿sí se ve más o menos? Y el del productor antes nada más era el triángulo de aquí abajo, pero después del subsidio vimos que creció como todo este trapecio de acá. ¿Sí se ve más o menos? Pero ¿qué pasa? De todo lo que gastó, que es todo el rectángulo, esta parte no se la llevó nadie, pero sí la gastó. Entonces es como un desperdicio, ¿va? Y como se está desperdiciando, es un costo en el bienestar social, ¿va? Ya supimos reconocer gráficamente cuáles son los excedentes y cuáles son los costos y todo. ¿Cómo lo sacan matemáticamente? Literalmente lo que tienen que hacer es sacar el área de las figuras geométricas, ¿va? Así lo pueden sacar en el examen si es que se los piden. Si nada más les piden que lo reconozcan, pues ya aprendimos a saber qué figura es qué. ¿Están de acuerdo todos? Eso es un ejercicio típico de subsidios en donde te dice el problema, oye, el problema te dice, oye, tú pon tanto de subsidio a este mercado y luego lo que habíamos sacado, si se siguen los pasos, era la cantidad que se iba a intercambiar después de haber puesto ese subsidio. ¿Están de acuerdo? El problema te decía, oye, al mercado ponle un subsidio de 7 pesos, ¿no? Entonces tú agarrabas una curva, imaginabas cómo se movería con un subsidio de 7 pesos, sacabas la cantidad que se iba a intercambiar y ya con la cantidad intercambiada le preguntabas a cada quien, consumidor y productor, cuánto estaban dispuestos a pagar y recibir. Justo con el cuarto paso, que se los pongo acá, de que ya que tengas la cantidad intercambiada, esta la sustituyes en la demanda y te va a decir ahí el precio del consumidor y en la oferta y
te va a decir ahí el precio del productor. El subsidio es justamente la diferencia entre el precio del productor y el precio del consumidor, ¿va? Ese es como el tipo de ejercicios que les expliqué acá. Hay otro tipo de ejercicios que les puede venir en el examen, sobre todo cuando se los combinan con precios máximos y mínimos, en donde te dicen, oye, yo quiero que se intercambie a fuerzas esta cantidad. Si quiero que se intercambie a fuerzas esta cantidad, ¿cuánto de subsidio le tengo que poner? Aquí como que la lógica cambió, fíjense. Antes te decían el subsidio y tú sacabas la cantidad intercambiada. Ahora lo que te dan es la cantidad que quieren que se intercambie y lo que te piden es el subsidio, ¿están de acuerdo? En este tipo de problemas te están ahorrando la mitad de la chamba, porque si se dan cuenta desde el paso 3, tú lo que querías era sacar la cantidad intercambiada y ya con la cantidad intercambiada podías sacar fácilmente el subsidio, ¿se acuerdan? ¿Cómo se vería aquí? Pues tú tendrías un mercado, precios en el eje de las Y, cantidades en el eje de las X, curva de demanda y curva de oferta. Sabes que el equilibrio se hace donde se intersectan, esta es la cantidad de equilibrio y este es el precio de equilibrio. E imagínate que el gobierno te dice, oye, yo quiero que se intercambie esta cantidad de acá. Esta es la cantidad intercambiada, ¿no? ¿Cuánto le tengo que poner de subsidio? Pues muy fácil. Si quieres que esta sea la cantidad intercambiada, le preguntas al consumidor cuánto estaría dispuesto a pagar. Es decir, lo sustituyes en la curva de demanda y te va a dar el precio del consumidor. Y luego le preguntas con esta cantidad a la oferta cuánto está dispuesto a recibir, la sustituyes en su curva, en su ecuación, y te va a decir el precio del productor. La diferencia entre estos dos es el subsidio. Y ahí tienes tu ejercicio. ¿Va? ¿Dudas hasta aquí? ¿Todos vamos bien con subsidios? ¿Seguros? Sí. Ya no voy a volver nunca. ¿Sí? Ya dijimos que se lleva la mayor parte del subsidio. Pues aquí tú mismo dime, en este caso concreto, ¿quién se llevó más parte del subsidio? ¿El productor o el consumidor? Aquí el productor se está llevando 4 séptimos y el consumidor se está llevando 3 séptimos, ¿no? Entonces, ¿quién se está llevando más? El productor, ¿no? Ahora, en general, ¿quién se lleva más parte? Depende. En general, ¿quién se lleva más parte? Depende de las elasticidades, ¿va? Entonces, nada más les voy a poner un ejemplo concreto y luego ya nada más les paso la fórmula por si acaso les piden números específicos en el examen. Vean, los dos casos extremos. Que tú tengas una curva totalmente inelástica, ¿va? Te dicen, métele un subsidio a ese mercado, ¿va? ¿A quién le meterían el subsidio? ¿A la oferta o a la demanda? A la oferta porque es más manipulable matemáticamente, porque no está como en una situación extrema. ¿Están de acuerdo todos? Entonces, se desplazaría paralelamente hacia la derecha. Esta sería tu oferta imaginaria. ¿Corta más arriba o más abajo? Exacto, ¿están de acuerdo? Entonces, a la inversa de la oferta, es decir, cuando la oferta está despejada a P, le restas a la ordenada al origen el subsidio. ¿Están de acuerdo todos? Luego, esta ecuación, ¿con cuál la intersectábamos? Con la ecuación de la demanda, ¿están de acuerdo? La que no tocamos. Se hacía como un mini equilibrio, ¿sí o no? De este mini equilibrio que salía, la cantidad que se iba a intercambiar en el mercado. ¿Están de acuerdo? Y siendo precisos, el precio que sale aquí de este equilibrio es el precio sobre la curva en la que estén, ¿va? En realidad, bueno, primero se los hago con los mismos pasos que yo les dije. Ya que tienes la cantidad intercambiada, en el paso 4, ¿están de acuerdo? Que tienen que preguntarle a la oferta y a la demanda cuánto estarían dispuestos a pagar y recibir, ¿no? Entonces, sustituyo esta cantidad intercambiada en la oferta y me queda que este tiene que ser el precio del productor, ¿no? Luego lo tengo que sustituir en la demanda para ver el precio del consumidor. Pero como la demanda es justamente esta línea, ¿dónde lo sustituyo? Ahí es cuando, ahí nada más apréndanse que ahí se sustituye justo como en el mini equilibrio, ¿va? O sea, el precio del consumidor es este como del mini equilibrio y es este de acá, ¿va? Otra forma de pensarlo es que siempre que tú sacas un subsidio, haces como un mini equilibrio y de este mini equilibrio sale siempre la cantidad intercambiada y siempre va a salir un precio. ¿Qué precio va a salir? Dependiendo de la curva en la que estés.
En esta curva estoy en la curva de oferta, entonces es el precio del productor, ¿va? Si hubiera sido un caso contrario, que hubiera puesto esto de acá, se hace el mini equilibrio, del mini equilibrio sale la cantidad intercambiada y sale un precio. ¿Qué precio? Dependiendo de la curva en la que esté. Recuerden que la imaginaria no existe, entonces no puede estar en la imaginaria, ¿va? Estoy en la curva de demanda, entonces ¿qué precio es? Exacto, ¿no? Entonces es lo mismo acá. Nada más se los digo por este caso extremo donde es un poco difícil de ver la intuición. En todo lo demás aplica perfectamente con el cuarto paso. Nada más, ¿va? Entonces, ya nada más aclarando esta duda por si puede salir en el examen, regreso acá. ¿Qué proporción le tocó a cada quien? Pues fíjense, me pregunto cuánto es lo que pagaban y recibían antes. ¿Cuánto es el equilibrio inicial? Pues este era el precio de equilibrio y esta era la cantidad de equilibrio. ¿Están de acuerdo todos? Antes de que pasara el subsidio, lo que recibía el productor era el precio de equilibrio y después lo que recibe es el precio del productor. ¿Están de acuerdo todos? Recibe exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, ¿cuánto se está llevando del subsidio? Nada. Nada, no le afectó nada, no le cambió nada a la realidad. Sabemos que el subsidio es la diferencia entre precio del productor y precio del consumidor. ¿Están de acuerdo? Es esta altura. Fíjense que de toda esta altura el productor no se está llevando nada y todo esto fue lo que se le ahorró al consumidor justamente. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿quién se llevó todo el subsidio? El consumidor. ¿Dónde está la intuición acá? Que la persona más inelástica siempre se lleva más parte del subsidio y también aplicaba para el impuesto, no sé si se acuerdan. Porque la elasticidad está relacionada a la necesidad. Quien lo necesita más es más inelástico, ¿se acuerdan? Y quien se va a llevar más siempre es más inelástico, ¿verdad? Por ejemplo, ya nada más el otro caso extremo rapidísimo para que no salgan dudas en el examen. Si tienes una línea que es totalmente inelástica, digo elástica, perdón, y tienes la otra así, ¿va? Oferta y demanda, ¿va? ¿A quién le metes el subsidio? ¿A la oferta o a la demanda? A la más fácil de manipular, ¿no? Se hace un mini equilibrio. ¿Qué precio va a ser este? Consumidor, porque está sobre la curva de demanda. ¿Están de acuerdo todos? Aún así lo podrías pensar con la otra lógica. Ya que tienes la cantidad intercambiada, la sustituyes tanto en la oferta para sacar el precio del productor y luego la sustituyes en la demanda para sacar el precio del consumidor. Ahí están, ¿no? La diferencia entre esos dos es el subsidio. Ahora saco el equilibrio original para ver cómo cambiaron las cosas. El equilibrio original es donde las originales se intersectan. Esta es la cantidad de equilibrio y este es el precio de equilibrio. Fíjense que después del subsidio el consumidor paga exactamente lo mismo, pero el productor está recibiendo todo esto más. ¿Quién se está llevando todo el subsidio acá? El productor. ¿Por qué? Porque a la demanda le vale gorro. Recuerden que la elasticidad está relacionada a que tengas muchos sustitutos y por lo tanto no estés forzado a consumirle a esa persona, ¿no? Entonces, si a ti te vale, quien se lo lleva es el otro. ¿Están de acuerdo? Y esto es lo que... Eso se lo quitas después de la edición. Pero eso es lo que dicen de elodía a Carlos por pasar conta. ¿Sí se acuerdan? Es O-D-E a Carlos por pasar conta, ¿no? Entonces tú dices, a ver, si la demanda es más inelástica, ¿quién se lleva más parte? Si la demanda es más elástica, ¿quién se lleva más parte? Y así es nada más como teoría resumida por si acaso no te acuerdas. Pero aún así tú ya sabes que siempre el más elástico paga menos porque le vale y el más inelástico recibe más porque es el que más necesita, ¿no? Y esto aplica tanto para impuestos como para subsidios. ¿Va? ¿De acuerdo todos hasta acá? Va a haber, nada más porque sí quiero que este repaso les sea súper útil para el examen, va a haber unos tipos de ejercicios en donde el ejercicio nada más les va a decir así. Te va a decir, oye, la elasticidad, precio propio de la demanda, en valor absoluto es 5 y la elasticidad precio propio de la oferta es 1, ¿no? Te dicen cuánto se lleva exactamente el consumidor y cuánto se lleva exactamente el productor, ¿va? Ustedes saben por lógica que pueden ver cuál va a recibir más solamente viendo cuál es más elástica y cuál es más inelástica, ¿no? Aquí, ¿cuál es más elástica? La demanda, ¿están de acuerdo?
Entonces, ¿quién se va a llamar más? ¿El productor o el consumidor? Ahí está, porque la demanda es más elástica. ¿Quién se lleva más? El productor. ¿Están de acuerdo todos? Va. Ahora, si quieres sacar el porcentaje exacto, hay una fórmula que te dice que la proporción que recibe del subsidio el consumidor es, lo voy a poner aquí abajo, la proporción del subsidio que recibe el consumidor es la elasticidad del otro, si este es el consumidor, el otro es el productor, entre la suma de las dos elasticidades. La proporción del subsidio que se lleva el productor es la elasticidad del otro, en este caso el otro es el demandante, entre la suma de elasticidades, ¿va? Si sacáramos aquí concretamente cuánto valen, esto creo que ya lo pudieron copiar el paso 3, entonces lo voy a borrar tantito. Sustituyo nada más aquí lo que ya sé. 1 entre 1 más 5, este cuate está recibiendo un sexto del subsidio, ¿están de acuerdo? Y el otro es 5 entre 1 más 5, está recibiendo 5 sextos del subsidio, que era lo que ya habíamos visto desde antes, que el productor sí iba a llevar mucho más parte que el consumidor, porque era mucho más inelástico. ¿Sí están de acuerdo todos? Bueno, yo creo que con eso ya me doy por bien servido de subsidios. No sé si alguien tenga alguna duda. ¿Seguros, no? ¿Todos bien hasta acá? Ok, entonces ya me paso al siguiente tema, que es precios máximos y mínimos. ¿Les late? Va, perfecto. Entonces, hay un mercado. Saben que el mercado es el plano cartesiano en el que en el eje de las Y se ponen los precios del bien y en el eje de las X se ponen las cantidades del bien y se pone la curva de demanda que representa a la gente que quiere comprar en ese bien y se pone la curva de oferta que representa a la gente que quiere vender ese bien, ¿va? Si nadie mete las manos en este mercado, si el gobierno no pone ninguna política, esto llega naturalmente al punto de equilibrio, que es donde la oferta y la demanda se ponen de acuerdo, es decir, donde se intersectan gráficamente, que es este punto. Este es el precio de equilibrio y esta es la cantidad de equilibrio, que además habíamos visto al principio de este repaso, que siendo muy estrictos, la cantidad de equilibrio era también la cantidad demandada y la cantidad ofrecida, ¿están de acuerdo? Y aquí era el precio del consumidor y el precio del productor. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿hasta aquí vamos bien? Vamos. Entonces, un precio máximo pasa cuando un gobierno dice el precio de equilibrio, el precio al que naturalmente llega ese mercado, es injusto para el consumidor. Es demasiado alto. Tiene que estar más abajo. Entonces, lo que hacen es que por ley dicen, a ver, lo máximo que puede llegar a costar este producto es este precio de acá, ¿va? Por eso es el precio máximo, o también se le llama precio tope, porque no puede subir, ¿va? Si tú pones un precio máximo arriba del punto de equilibrio, como sabes que la tendencia naturalmente de este mercado es llegar a esta intersección de acá, y que lo único que está prohibido en el precio máximo es subir aún más, ¿qué es lo que pasaría en este mercado? Te regresas como si no hubiera pasado nada. Entonces, puede haber ejercicios que les pongan un precio máximo que si lo comparas con el punto de equilibrio quede más arriba, ¿va? Si queda más arriba, quiere decir que ese precio máximo no funciona, ¿va? Entonces todo el ejercicio lo resuelves como si nunca te hubieran puesto un precio máximo, o sea que llegan al equilibrio normal, ¿va? Porque eso es lo que pasaría en la realidad. Si tú pones un precio máximo de papas Sabritas de 500 pesos, a las tienditas les vale gorro, o sea, te los van a seguir vendiendo a 10 pesos, ¿sí se ve más o menos? Es como la lógica, ¿va? Tiene que estar abajo del punto de equilibrio, y si estuviera exactamente en el punto de equilibrio, pues sería lo mismo que si no hubieras hecho nada, ¿están de acuerdo? Va. Entonces, ¿cómo se resuelven estos ejercicios? Justo el primer paso era probar que el precio máximo funcione, es decir, que esté abajo del punto de equilibrio, ¿va? Ya que sabes que funciona, vas a hacer los siguientes pasos. Sustituyes el precio máximo en la oferta y en la demanda. Tú sabes que cada vez que sustituyes un precio en la curva de oferta,
lo que te queda es la cantidad ofrecida. ¿Están de acuerdo todos? Y sabes que cada vez que sustituyes un precio en la curva de demanda, lo que te queda es la cantidad demandada. Pensado con intuiciones, si este fuera el precio que te obligan a pagar y recibir, lo que los oferentes quisieran vender sería esta cantidad de acá, y lo que los demandantes quisieran comprar sería esta cantidad de acá. ¿Sí se ve más o menos? Y hasta tiene lógica, porque vean, si es más barato, fíjense que ahora el demandante va a querer consumir más y el oferente va a querer vender menos. ¿Están de acuerdo todos? ¿Sí se ve más o menos? Esta diferencia entre la cantidad demandada y la cantidad ofrecida es justamente el exceso de demanda. Que si quisieran sacarlo numéricamente, tendrían que restar lo que vale la cantidad demandada, podría ser 30, 20, lo que sea, menos lo que valga la cantidad ofrecida. ¿Va? Ese sería el exceso de demanda. ¿Todos de acuerdo hasta acá? ¿Vamos bien? Perfecto. ¿Cuál es la cantidad que se va a intercambiar en este mercado? La de oferta, porque no importa que muchísima gente quiera comprar, si solamente están dispuestos a vender estas de acá, pues solamente van a vender esas de allá. ¿Están de acuerdo? Siempre en precios máximos y mínimos, la cantidad que se intercambia después del precio máximo y mínimo es la cantidad más chica de las dos, ¿va? Siempre en un precio máximo la que se intercambia es la más chica de las dos. ¿Están de acuerdo? ¿Cuál fue la más chica? La tercera, ¿va? ¿Todos de acuerdo? Va. ¿Qué es lo que va a pasar? Tú te das cuenta que antes de que estuviera en este precio máximo, la cantidad que se intercambiaba era la cantidad de equilibrio. ¿Están de acuerdo? Ustedes habían visto en otros temas que en equilibrio, el costo en bienestar social, ¿cuánto valía? Cuando no hay externalidades. Cuando no hay externalidades. ¿Cuánto vale? Cero. ¿Están de acuerdo todos? ¿Sí o no? Cuando estás en equilibrio, ¿va? Pero aquí no estás en equilibrio, estás produciendo menos que equilibrio, ¿no? Entonces frenaste la producción hasta acá. ¿Qué pasa? Antes cuando tú estabas en equilibrio, el excedente del consumidor era todo este triángulo de acá. ¿Están de acuerdo todos? Y el del productor era todo este triángulo de aquí abajo. Ahora, como se frenó la producción, todo este triángulo de acá, que antes era excedente ya sea del productor o del consumidor, valió gorro, ya no es de nadie. ¿Están de acuerdo? Simplemente se dejó de existir, ¿no? Y como dejó de existir y antes beneficiaba, es justo un costo en el bienestar social, ¿va? Ese triángulo es el costo en el bienestar social, ¿ok? ¿Todos hasta aquí vamos bien? Les voy a enseñar un tip para sacar costos en bienestar social que les va a servir mucho para los siguientes temas, sobre todo para externalidades y bienes públicos y privados, ¿va? ¿Se acuerdan al principio del año que les decían que la curva de demanda era el reflejo que la curva de la curva de beneficio marginal? ¿Sí? Y también les decían que la curva de oferta era el reflejo de la de costo marginal. ¿Sí se ve más o menos? Estos costos y beneficios marginales son como ya de la sociedad en general. ¿Están de acuerdo? Va. Fíjense que en esta primera unidad, si tú la sustituyeras en las curvas, te diría, en esta unidad, tu costo de esa unidad, tu costo marginal, es esto de acá. ¿Están de acuerdo? Y en esta unidad, tu beneficio de esa unidad, tu beneficio marginal, es esto de acá. ¿Están de acuerdo? Fíjense que para esa unidad, lo que te beneficias es esto y lo que te cuesta es solo esto, pues entonces toda esta diferencia de acá es como un excedente que estás recibiendo por esa unidad. ¿Sí se ve más o menos? Y eso pasa para todas las unidades hasta donde se intersectan, porque hasta donde se intersectan, el beneficio de cada unidad, el beneficio marginal, siempre fue mayor al costo de cada unidad, al costo marginal. ¿Están de acuerdo? Por eso es que todo este cacho era un excedente positivo, ¿va? Si tú te pasas, si esta fuera la cantidad que intercambiaras, por ejemplo, en esta cantidad, fíjate que tu costo marginal es todo esto de acá y tu beneficio marginal es solo este poquito de acá. Te cuesta más de lo que te beneficia, estarías teniendo todo esto de pérdida. ¿Sí se ve? Por eso es que tú no te pasas más allá del óptimo. Y por eso es que les decían a ustedes que el óptimo se encontraba cuando el beneficio marginal era igual al costo marginal. Porque tienes que consumir hasta esta cantidad donde son iguales y ahí te paras. Si haces de más ya tienes pérdidas y si haces de menos estás desperdiciando.
asociando algo que podría ser positivo. ¿Están de acuerdo todos hasta acá? Entonces, el tip, eso fue la teoría, pero el tip es el siguiente. ¿Te fijas que en el óptimo el costo en bienestar social es 0? ¿Están de acuerdo? Si haces de menos, te paras donde estás haciendo de menos, haces una línea totalmente vertical y se forma un triángulo. Este triángulo parece como la cabeza de una flecha que te está diciendo, oye, hiciste de menos, sigue avanzando hacia el óptimo. ¿Están de acuerdo todos? Si haces de más, tú sabes que justo donde se intersecta, el costo en bienestar social es 0. ¿Están de acuerdo todos? Pero si haces acá, pues entonces haces una línea totalmente vertical y te dice, hiciste de más, regrésate hacia el óptimo, ¿no? Como que ahora la cabeza de la flechita te dice, regrésate hacia donde deberías estar. ¿Sí se ve más o menos? Sí. Perfecto. Entonces, aquí cómo fue la cosa. Aquí deberías de estar, hiciste de menos, línea totalmente vertical, te queda un triángulo que parece la cabeza de una flecha que te dice, sigue avanzando hacia donde deberías de estar. ¿Sí están de acuerdo todos? Va. Ese truco va a ser maravilla en otros temas. Ok. Entonces, acá ya sabemos encontrar el costo en bienestar social. Ahora lo que tenemos que preguntarnos es cómo encontrar el excedente del consumidor, ¿va? Yo les había dicho que había una forma mental de saber encontrarlo, ¿se acuerdan? Tú te preguntabas, ¿hasta dónde está consumiendo este consumidor? ¿Hasta qué cantidad? ¿Quién me puede decir? Hasta que la demanda. Hasta la que se va a intercambiar, ¿están de acuerdo todos? Muy bien. Hasta acá está intercambiando el consumidor, ¿va? Hasta donde estás intercambiando el consumidor, tú subrayas su curva de demanda, ¿va? Eso es lo que está dispuesto a pagar ese cuate. Ahora, ¿cuánto está pagando en realidad este cuate? El precio máximo, muy bien. ¿Están de acuerdo? Habíamos quedado que el excedente del consumidor era el espacio que se formaba entre la línea que decía lo que estabas dispuesto a pagar y lo que en realidad pagabas. ¿Estás de acuerdo? Entonces, todo este trapecio de acá es el excedente del consumidor, ¿va? El del productor se sacaba con una lógica muy similar. Te preguntabas, ¿hasta dónde está consumiendo, hasta dónde está intercambiando el productor? Hasta acá. ¿Están de acuerdo todos? Hasta donde está intercambiando, subrayas la curva de oferta. Eso es lo que está dispuesto a recibir. Luego subrayas lo que en realidad está recibiendo. ¿Cuánto está recibiendo aquí? Muy bien, el precio máximo. El espacio que se forma entre lo que en realidad está recibiendo y lo que estabas dispuesto a recibir, que es este triángulo de aquí abajito, es el excedente del productor. Y el otro fue el excedente del consumidor. ¿Están de acuerdo todos hasta acá? ¿Vamos bien? Perfecto. Todo esto es lo que pasa cuando hay un precio máximo. El precio máximo funciona porque está bajo el punto de equilibrio y además la gente respeta el precio máximo, ¿va? Puede pasar que la gente no respete el precio máximo y cuando no lo respeta es que hay un revendedor, ¿va? Hay alguien que llega, compra temprano toda la cantidad y luego la vende en el mercado negro, ¿va? ¿Cómo se va a ver acá? Vean. Imagínense que un güey llega, se forma temprano en la tiendita y compra toda la cantidad que está ofreciendo la tiendita al precio máximo en el que está, ¿va? Le voy a poner números para hacer todo esto más concreto porque creo que está muy abstracto, ¿no? Lo voy a poner como contextualizado en un ejemplo. Imagínense que este es el mercado de las iPads. Son iPads y el país dice, oye, las iPads ayudan mucho a poder estudiar para que los niños aprendan. Entonces es una injusticia que el precio al que la gente compre las iPads sean 6,000 pesos, que era el precio de equilibrio, ¿va? Lo máximo a lo que van a poder vender iPads en este país van a ser el precio máximo, que va a ser 2,000 pesos, ¿va? Imagínense que antes, cuando costaban 6,000 pesos las iPads en ese país, se vendían un total en equilibrio. Voy a borrar esto de acá que ya sabemos. Se vendían un total en equilibrio de 10,000 iPads, ¿va? Si ahora las iPads solamente cuestan 2,000, pues muchísima gente va a querer comprar iPads que antes no quería, ¿están de acuerdo? Entonces ahora la cantidad que se va a demandar de iPads ya no va a ser solamente 10,000, sino que va a ser 20,000, ¿va? Esto lo sacaste de sustituir este precio en la curva de demanda, ¿va? Ahora, si solamente están recibiendo 2,000 pesos por cada iPad, pues estos güeyes dicen, puta, igual y no me conviene tanto vender 10,000 iPads, yo ya nada más te voy a vender 3,000, ¿están de acuerdo?
fíjate que hay un exceso de demanda de ¿cuántas unidades? ¿Quién me puede decir? De 17,000, ¿sí se ve más o menos? Que es la diferencia entre la cantidad demandada y la cantidad ofrecida, ¿va? Ahora, ¿qué pasa si llega un cuate, se forma temprano y compra las 3,000 iPads que hay en la tiendita al precio de 2,000, ¿no? Este güey compra toda esta cantidad acá. Y este güey dice, bueno, a mí el gobierno no me persigue, yo soy ilegal, entonces yo voy a vender toda esta cantidad que ya compré al precio que la gente estaría dispuesta a pagarme. ¿Están de acuerdo? ¿Cómo sabes cuál es el precio que la gente está dispuesta a pagar? La curva de demanda, muy bien. Entonces lo sustituyes en la curva de demanda y te va a quedar el precio del mercado negro. ¿Se ve? ¿Cómo saqué el precio del mercado negro? Sustituyes la cantidad intercambiada en demanda. Y ese va a ser el precio al que te lo van a vender. Siguiéndole la lógica a esta intuición, si solamente hay 3,000 iPads en todo el país y un güey las tiene todas, se daría cuenta que habría gente dispuesta a pagarte hasta 20,000 pesos con tal de tener una de esas 3,000 iPads. ¿Están de acuerdo todos? Entonces, lo siguiente que te van a decir, ok, este güey ¿cuánto está recibiendo de ganancia, este revendedor? Pues fíjense, él está vendiendo 3,000 y a cada iPad le está sacando ¿cuánto? 18,000 pesos, ¿no? Porque le costó solamente 2,000 y la están vendiendo en 20,000, entonces él le saca a cada iPad 18, ¿están de acuerdo? Pues justo, si le sacas 18 a cada una y tienes 3,000 en total, pues la multiplicación de eso es lo que te vas a llevar de ganancia, ¿están de acuerdo? Que gráficamente se ve como todo este rectángulo de allá. Este rectángulo de acá va a ser justamente la ganancia del revendedor. ¿Todos de acuerdo hasta acá? ¿Vamos bien? Fíjense que es como si un güey le robara el excedente a los consumidores. Le roba todo este cuadrado. Y el excedente del consumidor después de que llegó un revendedor, pues con la misma lógica, ¿cuál sería? ¿Hasta dónde está consumiendo el consumidor? Hasta acá. Hasta ahí subrayas lo que estaba dispuesto a pagar, que es la curva de demanda. Luego subrayas lo que en realidad está pagando. ¿Cuánto está pagando? El precio del mercado negro, muy bien. El espacio que se forma entre esas dos cosas es el excedente del consumidor, que es este triangulito de arriba. ¿Todos de acuerdo? ¿Dudas? Ese es todo precios máximos, ¿va? Sí. Y, por ejemplo, te hice un ejercicio. Se fija, hay un precio de mercado negro a tal cantidad. Dime de cuánto fue el precio máximo. A ver, déjame ver. Nunca había visto un ejercicio así, pero está bueno y sí se podría resolver. ¿Lo escucharon todos o no? Me pregunta Carola, oye, si te dice el ejercicio, oye, el precio del mercado negro es este, ¿cuánto fue el precio cuánto fue el precio máximo? ¿Se puede sacar o no? Sí se puede, vean. Oferta, demanda, cantidad de equilibrio, precio de equilibrio. ¿Todos de acuerdo hasta acá? Va. Te dice, el precio del mercado negro es este de acá, ¿va? Sí. ¿Cuánto fue el precio máximo? Pues vean, si el precio del mercado negro es este, ¿cuánto es la cantidad que van a demandar ese precio? Los sustituyes en la curva de demanda, ¿están de acuerdo? Sí. Y aquí ya tienes la cantidad que se está intercambiando, ¿no? Esta la sustituyes aquí en la oferta, ¿están de acuerdo? Sí. Y este fue el precio máximo, ¿va? Pues así. Inclusive hasta podrías llegar a sacar cuánto es el excedente cuánto es el exceso de demanda con este precio máximo. Pues nada más sustituyes este precio ahora acá y te quedaría que esta es la cantidad demandada y esto fue el exceso de demanda. ¿Están de acuerdo todos? Por eso es que les digo, para resolver Eco 1, lo que más te sirve es entender la teoría. Porque si la entiendes, pues ya nada más es jugar como con la gráfica, que ya entendiste cómo funciona y ya sabes dónde están cada cosa. ¿Sí se ve más o menos? Sí. Otro tipo de ejercicio que he visto de precio máximo es que se lo combinan con subsidios, ¿va? Te dicen, mira, te lo ponen así. Te ponen un mercado
sabes que este es el precio de equilibrio y que esta es la cantidad de equilibrio. ¿Están de acuerdo? Sí. Y te ponen un precio máximo. Te dicen, el gobierno quiere subsidiar de tal forma que la cantidad que se demande sea la que se vaya a intercambiar, ¿va? Entonces tú empiezas a resolver este ejercicio y dices, a ver, si este es el precio máximo, la cantidad que se quiere ofrecer es sustituir este precio en la curva de oferta. ¿Están de acuerdo todos? Esa va a ser la cantidad ofrecida. La cantidad demandada va a ser sustituir este precio en la curva de demanda, esta de acá. El exceso de demanda es la diferencia entre estas dos, ¿no? Ahora, el gobierno te dice, yo quiero que en lugar de que se intercambie la más chica, que sería lo que naturalmente pasaría, dice, yo no importa, yo pongo de mi dinero, pero quiero que se intercambie la demandada, la de acá. ¿Están de acuerdo? Entonces, se resuelve como los ejercicios de subsidio, los del segundo tipo, ¿se acuerdan? Si te forzan a que se intercambie una cantidad en específico, pues con esa cantidad nada más le preguntabas al consumidor y al productor cuánto estaban dispuestos a ofrecer cuánto están dispuestos a pagar y recibir, ¿se acuerdan? Es decir, con esta cantidad tú lo sustituías en la curva de demanda y ¿qué te decía? El precio del consumidor. Y luego lo sustituías en la curva de oferta y ¿qué te decía? La diferencia entre estos dos. Y ahí está. Ese es el subsidio que tienes que meter para que se intercambie la cantidad que tú quieres. ¿Va? ¿Vamos bien? ¿Todos? Último tipo de ejercicio que he llegado a ver de precios máximos es el siguiente. Estos son como de los más confusos que he llegado a ver, pero se resuelven siempre igual. Vean. Pero hay una misma oferta, ¿va? Te dice, la elasticidad de una demanda es mucha, te va a poner, no sé, es 5, entonces tú sabes que la demanda está muy parada, ¿están de acuerdo? Sí. Y la elasticidad de la otra demanda no es tanta, ¿no? Está más acostada, ¿va? Te van a decir, la de la demanda parada es la demanda de Pepe y la demanda acostada es la demanda de Juan, ¿va? Y te va a decir, los dos pagan el mismo precio de equilibrio o los dos tienen la misma cantidad de equilibrio. Lo único que te están diciendo es que el equilibrio de esos dos güeyes va a ser en el mismo lugar, ¿va? Y como el problema te dice que los dos tienen la misma oferta, podrías dibujar una oferta para los dos. La oferta para Juan y para Pepe es la misma. ¿Están de acuerdo todos? Sí. ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces, planteándote esa situación, te dicen, si le pusieras un precio máximo igual a los dos, ¿en cuál mercado va a haber más exceso de demanda? ¿En cuál va a haber mayor precio en mercado negro? ¿Y en cuál va a haber mayor costo en bienestar social? Son cosas que te pueden preguntar, que está muy fácil de resolver. Van a ver. Para que el precio en mercado negro funcione, tiene que estar, para que el precio máximo funcione, tiene que estar abajo. ¿Están de acuerdo todos? Entonces lo ponemos abajo, precio máximo, ¿va? Ahora, ¿cómo se resolvían ejercicios de precios máximos? Vamos a hacerlo por partes. Primero en un mercado, en el de Juan, y luego en el de Pepe. ¿Les late? Va. Entonces, el primer paso de precios máximos era sustituir el precio máximo en la curva de oferta. ¿Se acuerdan? Entonces, en la curva de oferta de Juan lo sustituyo y me queda que la cantidad que quiero ofrecer en el mercado de Juan es esta. ¿Están de acuerdo todos hasta acá? Va. Luego lo sustituyo en la demanda de Juan y me queda la cantidad demandada de Juan. ¿Están de acuerdo? La diferencia entre estos dos es el exceso de demanda del mercado de Juan. ¿Sí se ve? ¿Están todos de acuerdo hasta acá? Ahora, el equilibrio para Juan era esta cantidad de acá, ¿sí o no? En esta cantidad del costo en bienestar social era 0. Estamos ahora haciendo de más o de menos. De menos. Recuerden que en un precio máximo la cantidad que se intercambia siempre es la más chica. ¿Están de acuerdo? Entonces la cantidad que se va a intercambiar en el mercado de Juan es la cantidad ofrecida, ¿sí o no? ¿Sí? Va. Entonces estamos haciendo hasta acá cuando deberíamos de hacer hasta acá. Fíjense que si hago una línea totalmente vertical, se forma la cabeza de un triángulo que me dice, oye, sigue avanzando hacia el óptimo, ¿va? Pero ¿cómo me fijo cuál triángulo es? Pues yo nada más pienso en la demanda de Juan y en la oferta de Juan. El triángulo que se forma entre la demanda y la oferta de Juan es el costo en bienestar social de Juan. ¿Están de acuerdo todos hasta acá? Va. ¿Cuál es el precio del mercado negro de Juan? Pues agarro la cantidad que se iba a intercambiar, que siempre era la más chica, y la sustituyo en la demanda de Juan. ¿Están de acuerdo todos?
Ahora nada más hago lo mismo, pero para Pepe y comparo, ¿va? Es un poco más rápido. Para Pepe. El primer paso era sustituir el precio máximo en las dos curvas, ¿va? Entonces, en lo de oferta de Pepe, me va a quedar que la cantidad ofrecida de Pepe es esta misma de acá. ¿Están de acuerdo todos? La pongo aquí abajito, pero son iguales, ¿no? ¿Sí se ve más o menos? Ahora, en la demanda de Pepe, lo sustituyo y me va a quedar que la cantidad demandada de Pepe, la voy a bajar hasta acá, es esta de acá. ¿Sí se ven más o menos? ¿Todos están de acuerdo? La diferencia entre estos dos es el exceso de demanda de Pepe. ¿Quién tiene exceso de demanda más grande? ¿Pepe o Juan? Juan, ahí está, ¿no? Primera pregunta resuelta. Después, sacas el costo en bienestar social de Pepe. ¿Dónde es el óptimo de Pepe? Acá. La misma cantidad de equilibrio, ¿no? ¿Dónde está parado en realidad Pepe? En su cantidad ofrecida, ¿están de acuerdo? Entonces, en su cantidad ofrecida hago una línea totalmente vertical y me queda un triángulo que parece la cabeza de una flechita entre la curva de demanda y de oferta, que me dice, oye, hiciste de menos, sigue avanzando hacia el óptimo. Este nada más lo voy a marcar por fuera para que se distinga del de Juan, ¿va? ¿Sí? ¿Sí me di a entender? Sí. ¿Sí? Perfecto. ¿Quién tiene mayor costo en bienestar social, Pepe o Juan? Pepe. Ahí está. Ahora, el precio del mercado negro de Pepe, agarro la cantidad que se va a intercambiar, la sustituyo en la demanda de Pepe y me queda que es este de acá. ¿Quién tiene mayor precio del mercado negro? Pepe, ¿no? Así se resuelven esos ejercicios. Si se lo quieren aprender de memoria, el más inelástico, que es Pepe, siempre la que tenga la demanda más inelástica, tiene menor exceso de demanda, mayor costo en bienestar social y mayor precio del mercado negro, ¿va? Y el otro al revés, ¿no? ¿Esa fue la más inelástica? La más inelástica, exacto, va a tener menor exceso de demanda, mayor costo en bienestar social y mayor precio del mercado negro. Y pues obviamente la elástica tiene eso, pero al revés, ¿no? ¿Dudas de precios máximos? ¿Ya acabé precios máximos? Sí. Bueno, si les ponen un subsidio, ¿cuál sería mayor que cuál? Este es otro tipo de ejercicio bueno. Te dicen, si les ponen un subsidio, pero con precios máximos. Ah, sí. ¿Sí? Yo puedo preguntar algo. Si en ese caso fueron las ofertas y no las demandas, ¿aplicaría igual? ¿Cómo? O sea, A ver, ya sé, lo veo. la misma. A ver, voy a resolver antes esa y luego la tuya, ¿va? O sea, porque la de allá está muy relacionada a lo que acabo de hacer, ¿va? A ver. Me preguntan, si en lugar de haber sido dos ofertas hubieran sido dos demandas, ¿hubiera sido lo mismo? Sí. Entonces, te hubieran puesto una oferta muy inelástica y otra muy elástica y al final llegan al mismo punto de equilibrio, ¿no? Entonces, tú sacas el precio máximo. Digamos que esta es la oferta de Juan, esta es la oferta de Pepe y esta es la demanda de Juan y de Pepe. ¿Están de acuerdo? Entonces, haces los mismos pasos que hiciste para acá y te tiene que quedar. Vean, lo voy a hacer muy rápido, ¿va? Primero para el mercado de Juan. Intersecto el precio máximo en la oferta de Juan y te queda que esta es la cantidad ofrecida de Juan. ¿Están de acuerdo todos? Intersecto el precio máximo en la demanda de Juan y me queda que esta es la cantidad demandada de Juan. La diferencia entre estos dos es el exceso de demanda de Juan, ¿va? El costo en bienestar social de Juan, pues es, aquí estaba en el óptimo, pero en realidad, ¿dónde estás? Acá. Entonces se va a formar un triángulo entre la oferta de Juan y la demanda de Juan, que lo voy a hacer nada más el contorno, sería este triángulo de acá. ¿Están de acuerdo todos? Va. Ahora, el precio del mercado negro de Juan, pues es sustituirlo en la demanda de Juan. Ahí está. Y para el otro güey, pues hago lo mismo, un poco más rápido. Esta es la cantidad ofrecida de Pepe. Esta es la cantidad demandada de Pepe. La diferencia acá es el exceso de demanda. No, perdón. El exceso de demanda de Pepe. ¿Están de acuerdo todos?
El costo en bienestar social de Pepe, pues fíjense, te preguntas, ¿hasta dónde está intercambiando Pepe? Hasta acá, ¿están de acuerdo todos? Entonces, hasta acá haces una línea totalmente vertical y te fijas en la demanda de Pepe y en la oferta de Pepe. Entonces, todo este triángulo de acá sería el costo en bienestar social de Pepe. ¿Están de acuerdo todos? Ahora, ¿cuál es el precio del mercado negro de Pepe? Agarro la cantidad intercambiada de Pepe, la sustituyo en la demanda de Pepe. Ahí está. Y ahí ya comparas y ves cuál es más grande y más chico, ¿no? Se resuelve exactamente igual, ¿va? Lo del subsidio. ¿Qué pasa si tienes este caso de que se ponen dos demandas y una curva de oferta y te dicen ponle un mismo subsidio a los dos? A ver, vamos a poner que esta es la demanda A, esta es la demanda B y esta es la oferta de A y de B. ¿Están de acuerdo todos? Si le vas a poner un subsidio a esas dos demandas, ¿a qué curva le meterías el subsidio para poder compararlas? A la oferta. A la oferta, porque como es igual en las dos, va a ser mucho más fácil el análisis, ¿no? Entonces, imaginariamente sería así, ¿están de acuerdo? La oferta imaginaria, ¿no? Entonces, resuelves como para subsidio con las dos, ¿va? Primero voy a resolver para A. Con un subsidio tenías que intersectar la imaginaria con la que no tocaste. Es decir, para A va a ser en este punto de acá. Y aquí va a ser la cantidad que se va a intercambiar en el mercado de A. ¿Están de acuerdo todos? Ahora, para B, tú tendrías que hacer lo mismo y chocar la imaginaria con la demanda de B y esta va a ser la cantidad que se va a intercambiar en el mercado de B. ¿Están de acuerdo todos? Y luego ya nada más hacer el paso 4, que era que ya que sabías la cantidad intercambiada, le preguntabas a la oferta y a la demanda cuánto estaban dispuestos a pagar y recibir y la diferencia del subsidio, ¿se acuerdan? Entonces, para A sería así. Sustituyo esta cantidad intercambiada en la demanda de A y me va a dar el precio del consumidor de A. ¿Están de acuerdo todos? Sustituyo esta cantidad intercambiada en la oferta de A y me va a dar el precio del productor de A. La diferencia entre estos dos es el subsidio de A. ¿Están de acuerdo? Y para este, pues sería preguntarle a la demanda de B, te va a decir el precio del consumidor de B, y luego preguntarle a la oferta de B y se va a decir el precio del productor de B. ¿Están de acuerdo? La diferencia entre estos dos es el subsidio de B. Y ahí ya sabes, y ahí ya puedes comparar. Sí, no sé, no se ve, pero así los tienes que sacar. No sé si esa era la duda, ¿sí? Sí. ¿Seguro? Bueno, esos son ya casos extremos que no sé si vaya a venir una así en el examen, pero por si acaso ahí ya saben cómo hacerlo, ¿no? ¿Dudas hasta aquí? ¿Seguros? Ya me voy a pasar a precios mínimos, ¿va? Ok.